sermón del día de hoy es predicar acerca del artículo 20, que nos habla acerca de la autoridad que tiene la iglesia. Siguiendo con nuestra predicación de sermones consecutivamente para exponer toda nuestra confesión de fe de una manera sencilla, de una manera pastoral y de una manera práctica para todos los creyentes. Entonces les invito a que me puedan acompañar como texto inicial y principal de alguna manera, que vamos a estar ocupando a lo largo y recordando a lo largo de todo el sermón, es Primera de Corintios. Les invito a que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 14. Verso 40. Y dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Oremos. Padre celestial, te agradecemos porque nos permites alabarte, porque no es una necesidad tuya, sino nuestra, la que podamos bendecir tu nombre con nuestras voces, elevarnos hasta el cielo nuestras súplicas, recibir el perdón de los pecados. Y en esta tarde, ya casi noche, nos disponemos a poder recibir aquel medio principal de gracia por el cual tú nos bendices, que es tu palabra. Abre nuestro entendimiento para que podamos contemplar las maravillas de tu ley y también que esto nos haga apreciar y tener limpia conciencia para entender todo lo que hacemos como anglicanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, el artículo dice lo siguiente, y lo compartí ahí en WhatsApp, para si es que quieren seguirlo con su vista, lo compartí esta tarde. Y nos dice lo siguiente, que la iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de fe. Sin embargo, no es lícito a la iglesia ordenar cosa alguna contraria a la palabra de Dios escrita, ni puede exponer un pasaje de la escritura de modo que contradiga a otro. Por lo cual, aunque la iglesia sea testigo y custodio de los libros santos, sin embargo, así como no es lícito decretar nada contra ellos, igualmente no debe presentar cosa alguna que no se halle en ellos para que sea creída como necesaria para la salvación. Entonces, hablando brevemente del contexto histórico del artículo en sí, tenemos que entender que la reforma de Inglaterra buscó una posición intermedia, también llamada comúnmente como la vía media, muy mal entendida por cierto sector, pero entendemos que tras la ruptura con Enrique VIII, la Iglesia de Inglaterra no pretendía convertirse en una iglesia completamente nueva, sino en una iglesia reformada que conservara esa continuidad histórica con la iglesia del pasado. Y durante el asentamiento o el reinado de Isabel, que reinó entre 1558 a 1603, se llegó a llamar este periodo como el asentamiento o el establecimiento de Elizabeth. Y la solución que planteaba también la reina en aquel entonces era evitar ciertos extremos. ¿Cuáles extremos? La pretensión de los católicos romanos de que la iglesia puede imponer doctrinas obligatorias incluso sin el fundamento bíblico, porque lo dijo la iglesia y ya. Y por otro lado está la postura de otros reformados más radicales, como lo fueron en los grupos puritanos, no conformistas, que negaban prácticamente toda autoridad eclesiástica fuera de la Biblia. Entonces el artículo 20 fue redactado precisamente para mantener ese equilibrio como tal. Y de alguna manera indirecta está respondiendo en aquel entonces al famoso concilio el concilio de Trento, porque el artículo está respondiendo a las afirmaciones de este concilio católico romano, donde la iglesia papista sostiene que la tradición y el magisterio eclesiástico poseen autoridad para definir la doctrina en cuestiones de fe propiamente tal.
y que la tradición y el magisterio están prácticamente a la misma altura que la Biblia, según el catolicismo romano. Entonces, ¿qué hicieron los reformadores ingleses? Los reformadores ingleses dijeron que la iglesia sí posee cierta autoridad. Sí, es cierto, la iglesia posee autoridad, puede convocar sínodos, puede establecer cierto tipo de ceremonias, puede resolver controversias, pero toda esa autoridad ministerial está subordinada, no es absoluta, está subordinada a la palabra de Dios. Entonces, el artículo de alguna manera responde a el radicalismo protestante de aquel entonces. Al mismo tiempo, como ya dije, existían grupos, no solamente de los puritanos, también puritanos no conformistas, dicho sea de paso, aclararlo, no pisarse la cola, no quiero pisarme la cola, ¿no? Darme un tiro en el pie. Pero el asunto es que existían otros grupos conocidos como los anabaptistas, un grupo sectario de aquel entonces, y algunos tendían a desconfiar profundamente de cualquier autoridad institucional. Porque lo que hace aquí entonces el artículo 20 es rechazar esa idea y afirmar explícitamente que la iglesia posee verdadera autoridad para gobernar y ordenar el culto. Y esto explica de alguna manera por qué nosotros como anglicanos confesionales nunca fuimos completamente congregacionalistas, ni nada por el estilo. Hace un rato hablamos brevemente con el reverendo NFDI y hablamos de que sí, la iglesia anglicana sí hace un énfasis en la congregación, pero no al estilo congregacionalista. ¿Ok? Entonces, el debate se centraba propiamente tal en cómo debía aplicarse. Estamos hablando objetivamente de historia de la iglesia, y la historia no es una ciencia interpretativa, son datos duros, son datos objetivos. Y el anglicanismo establecido, el establishment conocido, era propiamente tal la Church, era propiamente tal de la baja iglesia. Por otro lado, la alta iglesia históricamente era de alguna manera tolerada por la conciencia de algunos, porque creían que era muy radical el abolir ciertas ceremonias. Entonces, la controversia con estos puritanos, principalmente de ideas presbiterianas dentro de la Iglesia de Inglaterra, giraba en torno a la aplicación del principio regulador del culto. Obviamente no voy a ahondar en eso, puesto que hubo una serie completa acerca de este tema, pero solamente para refrescar la memoria. El principio regulador establece, y dicho sea de paso, uno de los primeros promotores de esta doctrina como tal, quizás no del mote principio regulador, fue el obispo anglicano John Hooper. Y John Hooper, no Richard Hooker, John Hooper, decía lo siguiente: la Escritura establece cómo ha de adorarse a nuestro Dios Santo. Todo lo que la Biblia no mencione en cuanto a introducir ciertos elementos que formen ahora parte integral de la adoración, entonces está prohibido. Entonces, la disputa como tal recaía en cómo se debía aplicar este principio. Bien, ¿cómo se debía aplicar este principio? Porque por un lado, los de mentalidad presbiteriana decían no, o sea, todo lo que está solamente en la Biblia debe hacerse en el culto, por tanto, no puede haber libros de liturgias como el libro de oración, no pueden haber himnarios con himnos compuestos por seres humanos, no pueden haber propiamente tal ceremonias o tradiciones que son para ellos eran lastre de la iglesia del pasado, de la iglesia medieval. Pero, ¿qué podemos nosotros responder y argumentar con respecto a eso? Ya que lamentablemente se nos acusa de que nosotros tenemos una perspectiva normativa acerca de lo que es la adoración, de que todo está permitido mientras esto no contradiga la Biblia y que mientras sea para la edificación. Eso es lo que dice el principio normativo, y ese mismo principio llevado al extremo es lo que ha caído la Iglesia de Roma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente se lleva, solamente está la preferencia estética o litúrgica que predomina en tal o cual clérigo o en tal o cual obispo. Entonces,
¿La Biblia establece qué es lo que se ha de hacer en el culto? Sí. La Biblia establece de que aquello que Dios ha ordenado debe hacerse y el evitarlo, el disminuirlo, el sacarlo, ¿es una profanación? Claro que sí. Las buenas intenciones jamás serán el motor que nos mueve a nosotros como iglesia a tomar decisiones. No. Porque tenemos el caso de Nadab y Abiú, que con una buena intención, solamente por recordarlos y por nombrarlos muy por encima, ellos de alguna manera intentaron, no querían adorar a otro Dios, querían de alguna manera ofrecer un incienso distinto. Este me parece mejor, este me parece que es más de una mayor calidad, qué sé yo, ¿no? Pero ¿qué es el asunto? Es que habían desobedecido al mandamiento explícito porque Dios también había determinado específicamente qué era lo que quería. Entonces, este principio rector para nosotros en la adoración sigue continuando también en el Nuevo Testamento porque se debe, para que la adoración a Dios sea conforme a lo que Él exige, debe haber, como ya lo hemos mencionado, la predicación de la palabra, la oración y la administración de los sacramentos. Ahora, el tema está en cómo nosotros llevamos a cabo este mandato. Y ahí es donde surgen las grandes peleas. Y hasta el día de hoy sigue este conflicto y que creo que lamentablemente seguirá hasta la segunda venida del Señor. Pero nosotros cuando decimos como anglicanos en el artículo 20 de que la iglesia tiene autoridad, no está pretendiendo establecer una autoridad autónoma de la Biblia, sino que una autoridad ministerial porque la iglesia sirve a la palabra de Dios y no la domina. La iglesia toma su autoridad de la Biblia y no al revés. Entonces, esta postura puede defenderse de manera bíblica de la siguiente manera. En primer lugar, la iglesia tiene autoridad para ordenar ritos y ceremonias. Y el primer enunciado del artículo dice: la iglesia tiene potestad para decretar esos ritos. Y la base bíblica es el que he mencionado hace un rato atrás. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Y cuál es el contexto de ese pasaje? El apóstol Pablo no prescribe una liturgia detallada como tal, pero establece principios generales para el culto, el que sea en el idioma del pueblo, para la edificación, el buen orden de la iglesia. Y la palabra griega que encontramos en este texto, que es la palabra taxis, que se traduce como orden en la Reina Valera del 60, significa orden, se puede traducir como orden literalmente, o disposición, o arreglo. Y esto implica que alguien debe organizar, alguien debe ordenar lo que se va a hacer en el culto. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, no enumera cada ceremonia, pero deja un margen para que la iglesia la determine conforme a los principios que hay en las Escrituras. Entonces, como anglicanos, nosotros sostenemos que fijar horarios de culto, usar un leccionario, establecer un calendario litúrgico o utilizar el libro de oración común o el uso del órgano son aplicaciones legítimas de este mandato apostólico, siempre que éstas no contradigan la misma escritura. Entonces, de alguna manera aceptamos el principio regulador, pero no queremos llevarlo a un extremo malsano, un extremo que al final degenera, lamentablemente, y lo he podido ver de manera personal en muchos individuos en contexto latino, degenera en un legalismo y en una religión meramente externa. Y eso es irónico porque nosotros somos los que tenemos más ritos y más liturgias y más tradiciones y se supone que ellos son los que obedecen todo lo que está en la Biblia y nada más que la Biblia. Pero la pregunta que le hago a estas personas, y probablemente nos estén escuchando en esta tarde y anoche, los reformados exigían a los anglicanos en aquel entonces que no se debía ocupar el sobrepelliz anglicano como tal, clásico que pueden ver quizás ustedes en cada domingo. Y ellos decían, porque estas son lastres de la iglesia de Roma del pasado y también porque Dios no la ha ordenado.
Y cuando los anglicanos le respondían, bien, entonces, ¿qué se debe hacer y cómo se debe vestir el ministro? Decían, las togas de Ginebra negras. Pero eso tampoco está en la Biblia. Entonces, ahí cuando llevamos un principio a un extremo legalista, entonces caemos en contradicciones propiamente tal. Entonces, en segundo lugar, la Iglesia posee autoridad en controversias doctrinales. Y de alguna manera, tanto el asunto ritual como el asunto doctrinal está muy entrelazado, porque cada vez que la Iglesia degeneraba en su doctrina, también se expresaba en su adoración. Lo que yo creo es lo que yo oro. Lex orandi, lex credendi. Y eso es lo que se ve expresado, por ejemplo, en el misal romano, donde la doctrina está pervertida, por ejemplo, la invocación a los santos o las devociones marianas, y eso está expresado de manera legible en el misal romano, con todas las solemnidades abominables que han instituido. Entonces, entonces la Iglesia posee esa autoridad, y la Iglesia en Hechos, en el capítulo 15, nos dice que había una controversia acerca de la circuncisión y no fue resuelta por cada creyente de manera individual. La iglesia reunida en Jerusalén hizo una deliberación y examinó la palabra de Dios y escuchó el testimonio apostólico y emitió un veredicto. Tomó una decisión. Y el decreto concluye lo siguiente, que podríamos decir que es el gran y el primer concilio, y este es el concilio inspirado por Dios, que es el concilio de Jerusalén. ¿Y qué es lo que dice Hechos, capítulo 15, verso 28? Dice lo siguiente. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí empieza a enumerarlas. Entonces, desde la perspectiva anglicana, este pasaje nos está demostrando que la iglesia visible tiene la autoridad real para resolver disputas de carácter doctrinal. Pero ojo aquí, la autoridad del concilio no nace simplemente por ser el concilio de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, sino de su conformidad a la revelación apostólica. Y esa revelación apostólica, ¿dónde se encuentra? En la Biblia. Entonces, en tercer lugar, esta autoridad está subordinada a la Escritura. Porque el artículo 20 dice, no le es lícito ordenar cosa alguna contraria a la palabra de Dios escrita. Y la base que nosotros podemos encontrar a esto es en el siguiente pasaje. Aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea anatema. Y eso es lo que nos dice Gálatas capítulo 1, verso 8. Es decir, sea maldito. Sea quien sea. Decía Pablo, aunque fuera yo mismo. Yo les anuncio algo diferente a lo que yo ya les he dicho. Y lo que Dios les ha revelado a través de mí, entonces yo he apostatado de la fe. Sea anatema. Entonces, la palabra aquí en este pasaje, que hay un sujeto, el sujeto nosotros, incluye incluso a los apóstoles. Si hasta un apóstol estaba sujeto al evangelio revelado, mucho más cualquier obispo, cualquier sínodo diocesano o cualquier iglesia debe estar sometida a la palabra de Dios. Entonces, la autoridad eclesiástica nunca puede crear una nueva doctrina, solo confirmarla. Y eso es lo que hicieron los primeros concilios de la iglesia. El concilio de Nicea confirmó la doctrina bíblica, por ejemplo, de que Cristo era verdaderamente Dios. Y así sucesivamente todos los otros concilios, en cuanto a algún tema o algún tópico de la fe. En cuarto lugar, la iglesia, como ya hemos dicho en otras ocasiones, pero ahora aplicándolo en este contexto del artículo, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y este es el texto que nosotros podemos tomar y que comúnmente cita la iglesia de Roma también, en 1 de Timoteo 3:15, y la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pero una columna sostiene un edificio, no lo produce, esa es la cuestión.
La iglesia sostiene, proclama, protege la verdad recibida, no crea nuevas revelaciones, como lo ha intentado la Iglesia Católica Romana con nuevas apariciones, nuevas devociones, nuevas revelaciones, nuevos sueños, y así un sinfín de otras cosas más. Y de alguna manera, no quisiera ser tan duro, pero de alguna manera, si nosotros queremos ser consecuentes con nuestro anglicanismo y ser historicistas, entonces muchas iglesias no católicas romanas, sino protestantes, entre comillas, se comportan así. Se comportan trayendo nuevas revelaciones. Como decía el reverendo Neftalí el domingo que pasó, mini papas en cada iglesia que se levanta. Entonces, lo que estoy tratando de explicar, esta era la perspectiva que muchos de los teólogos y de la reforma inglesa creyeron, como John Jewell, Richard Hooker y todos los demás que vinieron. Entonces la iglesia interpreta la escritura, pero la interpretación la entrega la misma Biblia. Ese es el quinto punto. Porque el artículo añade, ni puede interpretar un lugar de la escritura de manera que contradiga a otro. Y este principio proviene de textos como 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 21. ¿Qué es lo que nos dice? 1 de Pedro, capítulo 1, versos 20 al 21. Dice lo siguiente. Ya destinado desde antes, perdón, 2 de Pedro, disculpen. 2 de Pedro, capítulo 1, desde el 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, aquí el apóstol Pedro está ocupando a los mismos profetas del Antiguo Testamento. Y la reforma protestante del siglo XVI llamó a esto el principio de la analogía de la fe. Es decir, que los pasajes claros iluminan los difíciles y ninguna interpretación válida puede contradecir al conjunto de la revelación bíblica. Como dice la Escritura misma, un poco por aquí, un poco por allá, línea sobre línea, reglón tras reglón. La suma de tu palabra es la verdad. Y eso a su vez también responde al evangelicalismo moderno, que dice que no se deben aplicar reglas interpretativas. Pero Cristo, en sexto lugar, quiero que entendamos que Cristo entregó, y lo que nos enseña el artículo es que entregó autoridad real a su iglesia. ¿Por qué? Porque también podemos ver textos como el siguiente. Nos dice Mateo capítulo 18, del 17 al 20, dice así: si no oyeres ellos, dilo a la iglesia; si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y el Señor Jesucristo lo que está legando es autoridad a su iglesia, entregándole las llaves del reino, que no pertenecen a un obispo universal, como supuestamente afirma el papismo, sino que pertenece al cuerpo de Cristo, que gobierna a través de los ministros legítimamente llamados. Entonces la iglesia no actúa independientemente del Señor, sino que administra la autoridad que Él les ha confiado, Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender como anglicanos. Ahora, por si no quedara claro y dijeran, bueno, pues no he argumentado mucho acerca de lo que nos hablan
estas invenciones que han ocupado ustedes, como el calendario litúrgico y el uso de instrumentos musicales en la adoración como el órgano. Y la argumentación está muy en consonancia también con las iglesias reformadas continentales, que también hasta cierto grado mantuvieron ciertas tradiciones. Y al igual que nosotros, muchas de las iglesias protestantes eliminaron muchas de las festividades medievales que eran antibíblicas, que cargaban a la gente, pero no rechazaron unánimemente todo el calendario litúrgico. Y tenemos países de iglesias establecidas como en los Países Bajos, la iglesia reformada de las tres formas de unidad, en Alemania, los suscriptores al catecismo de Heidelberg, y también en Hungría, aquellos que es la única, aparte de nosotros después, o la segunda iglesia reformada que mantiene un orden episcopal y que se suscribe a la segunda confesión helvética. ¿Y cómo podemos responder a la legitimidad del calendario que ocupamos nosotros? En primer lugar, nosotros debemos entender que este calendario no está añadiendo nuevos actos de culto. Esa es la cuestión. Porque debemos distinguir entre el elemento y las circunstancias que hay dentro del culto. Es decir, podemos decir, no celebramos la Navidad porque exista un mandato divino de celebrarla el 25 de diciembre. La celebramos porque toda predicación debe girar en torno a la obra de Cristo y la iglesia tiene libertad para ordenar la exposición de estas verdades. Y eso es lo que a mí me hace temblar, porque cuando estas personas radicales se levantan, ¿me está diciendo que es antibíblico predicar específicamente del hecho de que Cristo fue hecho carne? Entonces, el calendario no introduce una nueva forma de adoración, sino que está organizando cuándo se deben predicar ciertos temas bíblicos que son medulares y que son esenciales para la vida de la iglesia. Porque eso es lo que se nos anuncia cada domingo, el Evangelio, de que Cristo se ha revelado, de que Dios se ha revelado en la faz de Jesucristo y que nos ha provisto todos los beneficios de su salvación. Y todo eso es lo que recibimos cada domingo, semana tras semana, año tras año, a través de los medios de gracia. Entonces, la iglesia, de alguna manera, en segundo lugar, posee la libertad en materias indiferentes, o como conocemos a diáfora. ¿Por qué? Porque podemos apelar al principio de la libertad. ¿Y esto está basado en la Escritura? Por supuesto que sí. Romanos capítulo 14 nos dice lo siguiente. Romanos 14, del 5 al 6, dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace. Para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. En el contexto inmediato del pasaje en Romanos, se le está recriminando a algunos cristianos de que no eran disciplinados en juntarse entre semana a adorar. Y los mismos judíos, para querer acusarlos de eso, le hacían este tipo de afirmaciones. Ustedes no oran, ustedes no cumplen con nuestros días de oración. Pero para decantarse el cristianismo paulatinamente de lo que era el judaísmo, empezó a orar y ayunar en otros días diferentes de la semana al que lo hacían los judíos. Por ejemplo, los judíos oraban y ayunaban el jueves, los cristianos lo hacían, por ejemplo, el miércoles. Y así sucesivamente. Entonces, ese mismo principio aplica aquí, porque nosotros estamos haciendo caso de un día en un buen sentido, porque también habían algunos cristianos de aquel entonces que querían seguir guardando ese día para orar, para ayunar, tal cual como lo hacía el judaísmo. Entonces, por eso Pablo le dice: el que hace caso del día, bien, adoren al Señor. El que no, bien, ok. Pero que no se haga falta a lo que se ha establecido, que es el día del Señor. Ese era el principio. Entonces, este mismo principio bíblico neotestamentario aplica para este contexto. Porque un creyente puede estimar un día sobre otro, siempre que no pretende imponerlo como un requisito divino para la aprobación de Dios. No, claro que no. Lejos está de nosotros el hacer eso. Como los días de fiesta, como Semana Santa, como Adviento, como la Natividad del Señor.
Dios no ordenó guardar la Navidad, Dios tampoco la prohibió. Mientras no se imponga como una obligación divina, la Iglesia tiene libertad para fijar días convenientes para enseñar las grandes verdades del Evangelio y la obra de Cristo. Por eso la Iglesia tomó esa determinación, porque no podían todos remar para diferentes direcciones. No, tenían que haber un consenso y decir, este camino es el que vamos a seguir, vamos a ocupar días festivos. Entonces el calendario también sirve como enseñanza. Y esto es muy importante, porque el objetivo principal era pedagógico. Cada año la congregación está recorriendo en el calendario, ya sean domingos de Trinidad, ya sea Pentecostés, ya sea Adviento, cualquier otra festividad del año. La congregación recorre la encarnación, la pasión de Cristo, la resurrección, la ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo a su iglesia. Y así, de alguna manera práctica, estamos asegurándonos de que toda la historia de la redención sea proclamada con regularidad. Sea proclamada con una regularidad. Entonces, también, esto al principio tenía una intención de hacer apología en contra de las herejías, propiamente tal. Y de ahí también surgen muchas otras tradiciones. ¿Por qué? Porque estas tradiciones servían como enseñanza o para reafirmar externamente que creían cierto punto en particular. Cristo vino en el tiempo y en el espacio en un punto en particular de la historia. Eso es lo que predicaban y lo que defendían a muerte los padres de la iglesia. Porque en aquel entonces también, por ejemplo, el mismo apóstol Pablo decía que habían algunos que decían que Cristo no había venido en carne. Entonces el calendario litúrgico daba en el golpe contra las herejías. Y asimismo también, por ejemplo, nuestros hermanos presbiterianos y todos los que se niegan o más bien repudian este tipo de celebraciones, se adhieren al primer concilio de Nicea del 325 como tal. Y dicen, no, nosotros aceptamos las verdades de ese concilio. Ok, sea consecuente, porque en ese mismo concilio se determinó una fecha en particular para celebrar la Pascua. Entonces, o van a tomar todo o nada. Entonces, no es pica aquí y allá. Y es así, por ese tipo de espíritu se han generado las innumerables sectas que a día de hoy existen. Así que, como tal, el uso del calendario litúrgico, en ese sentido, no estamos atribuyéndole una santidad intrínseca al día, en cuarto lugar, porque aquí estamos marcando la diferencia entre el entendimiento medieval de estos días festivos, porque nosotros decimos, no creemos que el 25 de diciembre sea más santo que cualquier otra fecha. Pero lo que lo hace especial el día no es la fecha, sino que la iglesia decide reunirse para meditar en una doctrina concreta. Y ahí está lo principal y lo más importante. Entonces, esto es lo que nos demuestra la iglesia antigua. En quinto lugar, porque aunque la Escritura no manda estas festividades, señalamos que la iglesia comenzó a celebrar principalmente fiestas cristológicas temprano, antes de que muchos otros desarrollos, incluso hasta teológicos, porque lo que les importaba a los primeros pastores y obispos era adoctrinar al pueblo con verdades didácticas, así como Cristo ocupaba cosas de la naturaleza para ilustrar verdades profundas, así, por ejemplo, surgió el Domingo de Ramos, y así sucesivamente. Entonces, esta es la perspectiva que nosotros tenemos acerca de este punto en sí. Sé que el tiempo es apremiante y son muchas cosas de las cuales podríamos hablar y el tiempo no me permite, por ejemplo, hablar de temas como, por ejemplo, la legitimidad del uso de instrumentos musicales, que también son circunstancias dentro de la adoración, pero argumentándolas de esta misma manera como lo hicimos con el calendario litúrgico. Pero ¿cómo se conecta esta realidad de la autoridad de la iglesia para establecer cosas en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes?
¿Cómo esto me afecta a mí personalmente? Bueno, nos afecta porque como aplicación para nosotros debemos entender que la autoridad de la iglesia protege a los creyentes. Porque un cristiano no está llamado a vivir su fe en aislamiento. Porque Cristo ha dado ministros, ha dado obispos y a una iglesia visible para enseñar, para corregir y para cuidar a su rebaño. Dice Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, pastoralmente esto nos anima como creyentes a recibir con humildad la enseñanza y la disciplina que se ejerce en la iglesia. Y disciplina que no necesariamente tiene una connotación negativa, propiamente tal. También debemos entender como aplicación para nosotros que ningún líder está por encima de la Santa Escritura. Porque el artículo 20 nos está diciendo que en sí sirve como una cláusula para protegernos contra el abuso espiritual que vemos en nuestros días. Porque ningún obispo, presbítero o sínodo puede exigir creer o practicar algo que contradiga la palabra de Dios. Y esto al creyente le da seguridad a la congregación, porque la autoridad de los ministros está delegada, no es absoluta. Está delegada, no es absoluta. Entonces, también nos enseña este artículo que maravillosamente que las ceremonias deben servir al evangelio. Es decir, la liturgia, las vestiduras, el calendario eclesiástico, el uso del libro de oración común, no son fines en sí mismos, pero deben ayudar a que la iglesia adore a Dios con reverencia y con orden. Porque cuando una ceremonia deja de edificar o eclipsa a Cristo, necesita ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Pero las mismas tradiciones se encuentran también en iglesias no litúrgicas como la iglesia presbiteriana y otros grupos no conformistas. ¿Por qué? Porque si bien no tienen escrito cada una de las oraciones que se han de hacer, tienen su directorio del culto público y están diciendo tal día, en tal fecha, con tales principios, yo voy a decir esto, voy a leer este otro pasaje. Y bueno, te aplico la misma lógica tuya. Y eso fue exigido por Dios en la Biblia. No. Entonces, de alguna manera, sí tienen una tradición propia, aunque ellos a regañadientes digan que no, jamás. Porque esa es la realidad. Porque al querer obedecer a Dios, me va a tener que llevar también a seguir un orden. Un orden y cumplir los principios de reverencia, solemnidad, mostrar esa eusebia, esa santidad expuesta hacia afuera. Entonces, las ceremonias sirven al evangelio. Y de alguna manera también este artículo nos muestra que la unidad en la iglesia no exige uniformidad absoluta. Como iglesia, la iglesia en sí misma tiene la autoridad para ordenar ceremonias quizás distintas a las iglesias de otros sectores, porque podemos diferenciarnos de nuestros amigos o hermanos de la iglesia reformada húngara, de las iglesias luteranas, quizás tengamos ciertas concesiones a ciertos elementos, pero de alguna manera han seguido en cierta medida el mismo principio. Entonces esto fomenta la caridad entre las iglesias que comparten el mismo evangelio de la justificación por la fe sola, aunque diferamos en asuntos que son importantes, pero que no son competentes a nuestra salvación. Entonces, toda reforma que se hizo en la iglesia de Inglaterra comenzó desde la palabra. El lema de la reforma era sola escritura. La iglesia reformada siempre está reformándose según la palabra de Dios y refleja este espíritu del artículo. Entonces, esto no significa que las decisiones de una iglesia no deban basarse en modas, preferencias culturales o tradiciones humanas, sino que está diciéndonos que debe basarse en la palabra de Dios. Pero también está apuntando a los creyentes particulares, no solamente al clero, sino que también apuntando a la membresía de la iglesia, porque nos está indicando que la membresía de la iglesia es importante y es una responsabilidad, porque pertenecer a una iglesia local no consiste solo en asistir al culto, también implica aceptar la instrucción, aceptar la corrección fraterna y la disciplina bíblica cuando sea necesaria. Entonces, nuestro artículo 20
nos está recordando que la autoridad eclesiástica existe para edificar al pueblo de Dios, no para enseñorearse, no para dominarlo. Entonces, nosotros como pastores debemos ejercer la autoridad con humildad. Si la autoridad de la iglesia está sometida a la Escritura, los ministros no son dueños del rebaño, sino administradores de los misterios de Dios, como lo dice 1 Corintios 4:1. Entonces, esto nos exige enseñar fielmente la palabra de Dios, evitar imponer opiniones personales como si fueran mandamientos divinos y gobernar con el ejemplo. Y esa es la perspectiva del artículo 20. Que el Señor nos bendiga. Les invito a que podamos orar. Padre Todopoderoso, te agradecemos por este breve momento. Señor, sabemos que este tipo de cosas son controversiales, pero te agradecemos porque a través de la Escritura también nos has dado claridad para poder tener un balance. Amar lo que nos has legado a través de hombres del pasado, en adoración, en oraciones enriquecidas de contenido teológico, diversas festividades que apuntan a la realidad de Cristo, pero también ese balance de entender que todas estas cosas sirven al mensaje, que no son lo principal, sino más bien la manera en la cómo presentamos este mensaje de la verdad que una vez fue dada a los santos. Permítenos caminar en humildad, Dios, para que podamos servirte, que podamos tener caridad, Señor, en lo esencial, unidad, y en aquello que es difuso, podamos tener caridad con otros hermanos. Perdónanos si en muchas ocasiones nos hemos desviado a uno u otro extremo. Permítenos ser sobrios, permítenos ser prudentes, permítenos ser esa iglesia que tú quieres que seamos, que refleja el amor de Cristo, pero también que dice la verdad de manera firme y con amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.